Hola, buen día. El día de hoy hablaremos de la investigación realizada de moldes de ventanas y limpiaparabrisas con los procesos de extrusión e inyección. Esta presentación será presentada por González Flores Ramiro, Hernández Santiago Jesús, Reyes Ortega Jesús Gael y Sosa Velázquez César. Análisis. En este análisis de este proyecto se deberá considerar los parámetros para los marcos de parabrisas y ventanas. Dichos ajustes son la temperatura de inyección, presión y velocidad de inyección, tiempo de enfriamiento y el tiempo de ciclo. El análisis de manufacturabilidad, por sus siglas de FM, en el diseño de marcos para parabrisas y ventanas, busca asegurar una producción eficiente. Nos enfocaremos en reducir el desperdicio de material, optimizar el tiempo de ciclo para mejorar la inyección y enfriamiento, y así facilitar el montaje considerando las tolerancias y los ajustes adecuados para la integración en la línea de producción automotriz. Diseño. El diseño del marco y molde es crucial para lograr piezas precisas y funcionales, considerando como la geometría de dimensiones para garantizar ajustes perfectos entre el marco y el parabrisas o ventana, tales como espesor del material, diseño de los canales de fijación, redondeo de esquinas y transiciones suaves, y los puntos de sujeción y anclaje. La compatibilidad con otros materiales es importante, ya que el marco inyectado suele adherirse a un perfil metálico o al vidrio del parabrisas. Algunas de estas estrategias incluyen 1. Uso de promotores de adhesión para mejorar la unión entre plástico y vidrio usando tratamientos químicos. 2. Diseño de superficies rugosas o texturizadas en el perfil metálico para mejorar el anclaje mecánico, permitiendo así una mejor adhesión al vidrio o al metal. 3. La aplicación de tratamientos superficiales para mejorar la adhesión, por ejemplo el plasma o el flameado. Y por último, la inclusión de refuerzos metálicos embebidos. Aquí se integran dentro de la pieza plástica para aumentar la resistencia estructural. En la parte de mano de obra, en la fabricación de marcos para parabrisas y ventanas, las personas son tan importantes como las máquinas. Hay varios tipos de trabajadores involucrados, como lo son los operadores de máquinas. Son quienes se encargan de hacer que las máquinas funcionen. Ellos ponen en marcha el equipo, cargan el material y se aseguran de que todo se esté haciendo bien. También hay personal de inventario y almacén, que son los que organizan tanto los materiales que llegan como las piezas que ya están terminadas. Se encargan de que todo esté en orden y bien registrado. También están los ingenieros. Ellos diseñan cómo se debe hacer el marco, qué materiales usar y cómo mejorar el proceso para que sea más rápido, seguro y económico. También hay técnicos de mantenimiento y supervisión. Ellos están atentos a que las máquinas funcionen correctamente, hacen revisiones y reparaciones si algo llega a fallar. En resumen, se necesita un equipo bien coordinado para que todo funcione, desde que llega el material hasta que sale el producto terminado. Que en el caso de métodos, para fabricar los marcos se usan dos métodos principales. La extrusión. Este proceso es como hacer espagueti. El material se derrite y se empuja a través de un molde que le da la forma. Así se obtienen piezas largas y continuas, como los sellos de goma que van alrededor del marco. Estas piezas se enfrían, se cortan y luego se ensamblan en el marco principal. El otro método es la inyección en moldes. Aquí se derrite el plástico y se inyecta a presión dentro de un molde que tiene la forma del marco. Hay moldes con varias cavidades, lo que permite hacer varios marcos al mismo tiempo. Esto ayuda a ahorrar en tiempo y material.
además de hacer piezas exactamente iguales. Ambos métodos, que son extrusión e inyección, se complementan para fabricar marcos resistentes, bien formados y listos para instalarse. En máquinas, el proceso depende mucho del uso de máquinas especializadas. Las principales son la máquina de inyección. Funciona así: se cargan gránulos de plástico, como son pequeñas pelotitas, se calientan hasta derretirse y luego se empujan hacia el molde. Ahí es donde el plástico se enfría y toma la forma del marco. Todo esto pasa dentro de una sola máquina, lo que hace que el proceso sea rápido y eficiente. Centro de Mecanizado CNC. Esta máquina se encarga de hacer los moldes. Es una herramienta muy precisa que corta piezas de metal con exactitud milimétrica, siguiendo un diseño por computadora. Gracias a estas máquinas se pueden hacer muchas piezas iguales en poco tiempo y con una gran calidad. Además que los moldes son intercambiables, es decir, si se quieren cambiar el tipo de marco que se está haciendo, solo se cambia el puro molde. En cuanto a materia prima, para hacer marcos resistentes y funcionales, se usan dos tipos de materiales: plásticos y metales. En cuanto a plásticos, los marcos se hacen principalmente de polímeros termoplásticos, que son los plásticos que se pueden fundir y moldear. Algunos ejemplos son polipropileno con fibra de vidrio, que es ligero y resistente; poliamida o nylon, es muy fuerte, ideal para piezas que necesitan rigidez; el ABS, que resiste golpes y tiene un buen acabado; y también policarbonato o mezclas de PC con ABS, que combinan resistencia al calor, al impacto y al desgaste. Plásticos son ideales porque se pueden moldear fácilmente y duran mucho tiempo. También están los metales como materia prima. También son algunos marcos que pueden llevar refuerzos de metal por dentro para darles más fuerza y estabilidad. Se usan metales como acero galvanizado, que este no se oxida, el acero inoxidable, que es muy resistente, y también aceros especiales, tratados para que duren más y resistan altas temperaturas. Elegir el material correcto es muy importante para que el marco funcione bien, no se deforme y se una correctamente al vidrio o al auto. Mediciones y control. El control de calidad en la fabricación de marcos de parabrisas y ventanas es clave para garantizar precisión y resistencia y durabilidad. Se combinan controles de materia prima, monitoreo de proceso y pruebas en el producto final para asegurar que cada pieza cumpla con los estándares de la industria. Control de materia prima. Análisis de la composición de materiales y el uso de herramientas correctas para la medición precisa del producto final. Pruebas de ajuste y compatibilidad. Se verifica que el marco encaje perfectamente con el parabrisas o ventana. Control visual y estético. Inspección para detectar rayones, rebabas o deformaciones. Pruebas funcionales. Si el marco tiene sellos de goma, se evalúa su capacidad de sellado contra agua y polvo. Al iniciar la producción, es importante hacer un ensayo de resistencia mecánica, que es el que mide la resistencia a la tracción y flexión de los polímeros. Análisis de composición química, que revisa la calidad de los polímeros y aditivos. Medición de humedad en plásticos usando un higrómetro para evitar defectos en la inyección, y un control de viscosidad del polímero, que se realiza con un reómetro para garantizar un buen flujo en el molde. Para comprobar los parámetros, es importante verificar la presión de inyección para evitar piezas incompletas o con exceso de material, el tiempo de ciclo idóneo para garantizar una producción
eficiente sin defectos. Regularización de la temperatura del material y del molde para lograr un correcto llenado y enfriamiento. Y la detección de defectos superficiales como rechupes, quemaduras o rebabas. En la verificación de las dimensiones del producto es importante hacer una inspección dimensional con CMM, máquina de medición por coordenadas, que mide la precisión de la forma del marco. Escaneo 3D y metrología óptica para comparar las dimensiones reales con el diseño CAD. Medición de espesores y tolerancia usando un calibrador digital o micrómetro. Y la verificación de angulación y curvatura asegurando el ajuste con el vidrio. En las pruebas de ajuste, se hace la prueba de ajuste en prototipos de parabrisas verificando que el marco encaje correctamente. Y la simulación de instalación para detectar posibles problemas en el montaje. En las pruebas de calidad del producto acabado, se somete a una cámara climática, prueba de envejecimiento acelerado, simulación a la exposición de temperatura, humedad y radiación UV, prueba de impacto dejando caer un peso sobre el marco para evaluar su resistencia, la prueba de flexión y torsión aplicando fuerza para comprobar su resistencia mecánica y la prueba de fatiga, que consiste que por vibración, donde se simula las condiciones en un vehículo en movimiento. Cuidados del medio ambiente. Para asegurar una producción sostenible es importante cumplir con regulaciones ambientales nacionales e internacionales, en las que se encuentra la ISO 14001, que es el sistema de gestión ambiental para optimizar procesos industriales, reglamento REACH, que controla el uso de sustancias químicas peligrosas en plásticos. La norma RoHS, que prohíbe el uso de materiales contaminantes como plomo y mercurio. Y la normativa IATF 16949, que asegura la calidad y sostenibilidad en la producción automotriz. Lo siguiente sería nuestra hoja de producto de manufactura. Para nuestro marco de parabrisas y ventanas, los materiales utilizados son el acero H13 para el molde o tronque, el PP más 20 a 30% de fibra de vidrio para el marco de plástico, el PA66 más 30% de fibra de vidrio para el marco estructural, el PVC modificado o TPE para el perfil exterior o sellado, el aluminio de 6063-T5 para el perfil metálico o estructural. Los procesos que se llevan a cabo es la inyección de plásticos y la extrusión. Nuestro número de pieza es la 1501 y está elaborado por González Flores Ramiro, por Hernández Santiago Jesús, su servidor Reyes Ortega Jesús Gael y Sosa Velázquez César. Fue aprobado por Morales Carmona Miguel Ángel del día 2 de mayo del 2025 por la Facultad de Ciencias de la Electrónica. Y aquí podemos ver la pieza, un dibujo de la pieza del marco que vamos a hacer. Lo siguiente serían las operaciones, lo que va a describir cada operación, la máquina o equipo necesario, el tiempo estimado que se va a tardar esa operación, las herramientas que se van a utilizar, la calidad, el personal que va a manejar la máquina o el equipo y el equipo de seguridad y algunas recomendaciones que se le da, ya sean nuestras o que fuimos investigando. Para la operación 1 es la inspección de la materia prima, donde es una inspección manual, no requiere como tal un equipo y pues te puede llevar máximo 20 minutos, se puede utilizar vernier o CMM y pues para la calidad es una inspección dimensional visual y pues lo puede hacer un inspector de calidad. Se llegan a utilizar guantes, gafas o bata y pues se recomienda verificar la humedad, impurezas y la ficha técnica. La siguiente operación es la extrusión de perfil porímico o metálico. El equipo necesario es la extrusora de tornillo simple o doble. El tiempo máximo utilizado es de 1 hora o 60 minutos. Se llegan a utilizar dados de extrusión o boquillas. Para la calidad se checa las dimensiones, el flujo y la forma. Y el operador tiene que ser uno especificado en la extrusora. Se llega a utilizar guantes térmicos y protector auditivo. Se recomienda mantener una temperatura y una presión constante. La tercera operación es el enfriamiento del perfil.
donde el equipo necesario es una mesa de enfriamiento con agua o aire y se llega a utilizar como 30 minutos. Las herramientas utilizadas son los medidores y el termómetro, y para la calidad es una forma final y dureza superficial. Puede llevarse a cabo a través de un técnico de producción y se utilizan guantes impermeables. Se recomienda controlar los tiempos y el flujo de enfriamiento. La operación cuarto es el corte del perfil a medida. Se llega a utilizar una sierra CNC o guillotina y se tarda unos 20 minutos. Se llega a utilizar regla o escuadra. Para la calidad es longitud y ángulos correctos y se tiene que utilizar un operador de CNC. Se utilizan guantes, anticorte y gafas. Se recomienda calibrar la sierra con cada nuevo lote. La quinta operación es el almacenamiento del perfil destruido. Y pues en un equipo necesario es la estantería metálica o rack. Pues máximo te puede llevar 10 minutos. No se necesita como tal una herramienta. Y pues, se requiere una protección y orden para la calidad. El personal utilizado es el almacenista. Un equipo de seguridad no es tan cual necesario. Y se recomienda evitar exposición al calor o humedad. La sexta operación es la preparación del molde de inyección. Se requiere la máquina inyectora y el molde. Te llevas unos 30 minutos y es necesario llaves, insertos y grasa térmica. Para la calidad se necesita una limpieza y aleación del molde y se necesita a fuerza un técnico en moldes que tiene que tener guantes, gafas y bata. Sí, se recomienda revisar el cierre y limpieza antes de montaje. La séptima operación es la inyección del plástico en el marco. Se requiere la máquina de inyección y este es el proceso más tardado porque es de 1 hora y media o 90 minutos. Se requiere el molde y el sistema hidráulico, y para la calidad es lo que más importa porque requiere una tolerancia de fabricación de más o menos 0.02 milímetros y se necesita a fuerza un operador de inyectora. Para la seguridad se usa fajas, guantes térmicos y gafas, y se recomienda mantener ciclos estables y controlar rebabas. Para la octava operación es de enfriamiento y desmoldeo, donde se requiere un sistema automático o manual y te puedes tardar unos 20 minutos. Se requiere gancho y aire comprimido. Para la calidad es una contracción y deformaciones y se requiere un operador de la máquina, donde puede utilizar guantes y bata, y se recomienda controlar el tiempo y temperatura del enfriamiento. La novena operación es la inserción del perfil destruido en el marco. Se requiere una prensa hidráulica o manual. Te llevas unos 30 minutos y se requiere insertos y plantilla. Para la calidad es un ensamblaje correcto sin daños y se necesita un técnico en ensamblaje donde utilizas guantes y gafas. Se recomienda revisar el juego entre piezas antes de prensar. Para la décima operación es una limpieza y preparación final, donde se utiliza una lavadora o soplete de aire. Te llevas unos 25 minutos. Se utiliza aire comprimido y solventes. Y para la calidad no tiene que haber residuos ni manchas. Se requiere un auxiliar de calidad con mascarillas y guantes. Se recomienda no usar limpiadores agresivos al plástico. La onceava operación es la inspección dimensional final. Se requiere vernier y una plantilla de control. Te llevas unos 20 minutos. Se requiere medidores y cinta métrica. Y a fuerza tiene que cumplir un cumplimiento de tolerancias para verificar la calidad. Esto a través de un inspector de calidad que utiliza bates y guante. Se recomienda revisar especialmente puntos de unión. Para la doceava operación es el ensamblaje funcional del marco y el vidrio, donde se requiere una banca de ensamblaje. Te llevas unos 30 minutos. Se requieren herramientas neumáticas y para la calidad un ajuste sin forzar elementos. Esto lo hace un técnico de ensamblaje que utiliza guantes y gafas. Se recomienda verificar ausencia de tensión al montar. Para la terciava operación es el empaque y etiquetado. Se requiere una estación de empaquetado y etiquetado automático. Te llevas unos 15 minutos. Se utiliza cinta, plástico y etiquetas. Se verifica el número de serie, lote y estado final. Esto a través de un auxiliar de almacén que utiliza guantes, y se recomienda asegurar la protección contra rayaduras. Y la última operación, o la 14ª, es el almacenamiento y el despacho. Se utiliza un montacargas para mover el producto. Te llevas unos 10 minutos. Pues se llega a utilizar tarimas y etiquetas y una trazabilidad y orden. Esto a través de un supervisor de almacén.
Se requiere calzado de seguridad y se recomienda ordenar por lotes o FIFO, primero en entrar, primero en salir. Por último, lo último que vamos a hacer va a ser detallar las suboperaciones que están dentro de las operaciones descritas con anterioridad. Para la operación 1, que fue la inspección de la materia prima, sus suboperaciones es la recepción del material según el orden de producción, la verificación visual de la apariencia, la medición dimensional y peso, la validación de ficha técnica y certificado del proveedor y el registro en hoja de inspección. Para la segunda operación, que fue extrusión del perfil polimérico o metálico, se requiere la suboperación de preparación de players o lingotes, calentamiento del barril o matriz, ajuste del parámetro presión, velocidad y temperatura, inicio de la extrusión y monitoreo continuo y el corte del perfil continuo a tramos manejables. Para la tercera operación, que fue el enfriamiento del perfil, sus suboperaciones es el paso del perfil por mesa de enfriamiento con agua o aire, el control de la velocidad de tracción, la medición de temperatura superficial, la revisión visual del perfil y el retiro del perfil para el corte. Para la cuarta operación, que fue el corte del perfil a medida, sus suboperaciones es la medición de longitud requerida, el ajuste de tope o sistema de corte automático, corte del perfil manual automático, revisión del corte, ángulo rebabas y por último el registro de piezas cortadas por lote. Para la quinta operación, que fue el almacenamiento del perfil extruido, sus suboperaciones es el transporte del perfil al área de racks, colocación por lote y dimensión, cubierta con plástico o lona para proteger de polvo, registro de ubicación y cantidad y el etiquetado del lote. Para la sexta operación, que fue la preparación del molde de inyección, se requiere las suboperaciones de limpieza del molde y superficie de tacto, lubricación y lubricación de colada, la instalación del molde en la máquina, el ajuste de la presión del cierre y la prueba en vacío sin inyectar el material. Para la séptima operación, que fue la inyección de plástico en marco, sus suboperaciones es la alimentación de Plejex al sistema, ajuste de temperatura y presión de inyección, ciclo de inyección automático, automatizado, control del tiempo de llenado y enfriamiento y la recolección de piezas terminadas. Para la octava operación, que fue el enfriamiento y desmoldeo, se requiere las suboperaciones de activación del sistema de enfriamiento interno o externo, espera de tiempo de solidificación, apertura del molde, extracción de la pieza automática o manual y la revisión visual inmediata. Para la novena operación, que fue la inserción del perfil extruido en el marco, se requiere la suboperación de verificación de compatibilidad de la pieza, aplicación de guías, fijadores o adhesivos, posicionamiento del perfil dentro del marco, el prensado o encaje y la prueba rápida de resistencia del ensamblaje. Para la operación 10, que fue la limpieza y preparación final, sus suboperaciones es el soplado con aire o limpieza con paño, aplicación de desengrasante, revisión de superficie, secado o reposo, preparación para la inspección final. La 11ª operación, que fue la inspección dimensional final, se requiere suboperaciones de medición de largo, ancho y ángulos, uso de plantillas maestras o dispositivos de control, comparación con plano técnico, registro de cumplimiento o no conformidades y etiquetado de piezas aprobadas. Para la 12ª operación, que fue el ensamblaje funcional del marco y el vidrio, se requiere las operaciones de limpieza de área de contacto del vidrio, aplicación del sellado o aislante, inserción del vidrio o en el marco, ajuste y aplicación adecuada y la verificación de movimiento y compatibilidad. Para la 13ª operación, que fue el empaque y etiquetado, sus suboperaciones es la selección del tipo de empaquetado, burbuja, caja u otros tipos de empaque. La inserción cuidadosa de la pieza, aplicación de etiquetas, código, fecha y lote, sellado del empaque y el registro del número de unidades empaquetadas. Y por último, la 14ª operación, que fue el almacenamiento y despacho, sus suboperaciones es el traslado al área de despacho, organización en racks o tarimas, registro en sistema o bitácora, preparación de guías de envío y la carga en camión o envío interno. Ya lo siguiente serían nuestros enlaces donde sacamos toda la información para esta presentación y para la hoja de proceso de manufactura. Eso sería todo de nuestra parte, profe. Gracias.